Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética. Ética 1. Y estamos hablando de Kant. Hablemos de Kant y la Ilustración. Independientemente del origen un tanto coyuntural del escrito de 1784, respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, con el cual Kant se suma a una polémica muy concreta planteada por Johann Friedrich Schorle, y en la que intervienen numerosos pensadores de la época. Lo cierto es que esta breve obra constituye un punto de referencia fundamental en toda reflexión filosófica sobre el tema de la Ilustración, pues, como es sabido, en este escrito Kant recoge el espíritu de la Ilustración en dos ideas fundamentales: servirse del propio entendimiento y hacer uso público de la propia razón. En este primer apartado proponemos profundizar en la primera de esas ideas. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. ¿Qué significa servirse del propio entendimiento o pensar por sí mismo? En primer lugar, el concepto kantiano de Ilustración se inscribe en una concepción de la razón en la que ésta se entiende en la perspectiva de un proceso hacia su pleno desarrollo. De esta concepción dinámica de la razón, que tiene que ver más con una imagen orgánica y perfectible de ésta que con un modelo estático de la misma, da cuenta, entre otros, el escrito idea de una historia universal en sentido cosmopolita. A la vez, Kant conceptúa la Ilustración como un indicador o una categoría de progreso, entendido como un progreso en la libertad y aplicable tanto a los individuos como a las épocas y al género humano. De acuerdo con este trasfondo, Kant contrapone Ilustración a minoría de edad. Un menor de edad tiene necesidad de tutores, otros deben pensar por él. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía del otro. La minoría de edad a la que se refiere Kant es una minoría de edad autoculpable, es decir, consentida. Sus causas son, en unos casos, la comodidad y en otros el miedo. Por eso, Kant plantea la Ilustración como una apelación a la voluntad, como una llamada al esfuerzo y a la valentía, sapere aude. Por otro lado, a la pereza y a la cobardía de la mayoría se une el afán de poder de algunos que tan bondadosamente alertan sobre los peligros de caminar solos. Y es en esta perspectiva donde la inculcación de prejuicios se presenta como un recurso de sometimiento, por tanto como algo contrario a la autonomía. Frente a ello, pensar por sí mismo es lo que corresponde a la estimación de nuestro valor como seres racionales. Kant recoge la máxima de pensar por sí mismo en otros lugares de sus obras, a los cuales nos vamos a referir ahora. En todos ellos se constata, a propósito de dicha máxima, la equivalencia de Ilustración y autonomía. Además, la autonomía, a la que alude la idea de servirse del propio entendimiento, se refiere tanto a la razón teórica, es decir, al uso de la razón en el conocimiento de la naturaleza, como a la razón práctica. Pensar por sí mismo es la condición previa necesaria para los usos teórico y práctico de la razón. Según el párrafo 40 de la Crítica del Juicio, pensar por sí mismo constituye una de las tres máximas del entendimiento común humano. Dichas máximas serían: pensar por sí mismo, pensar en el lugar de cada otro y pensar siempre de acuerdo consigo mismo. La primera es la máxima del modo de pensar libre de prejuicios, la segunda del extensivo y la tercera del consecuente. Pues bien, la idea de Kant destaca respecto a la primera máxima es la idea de autonomía, y ello en el sentido más estricto del término, esto es, como capacidad del hombre de ser legislador de sí mismo. En este caso, Kant refiere la máxima de pensar por sí mismo al carácter legislador de nuestro entendimiento en el conocimiento de la naturaleza. Es en esta perspectiva donde los prejuicios y especialmente la superstición se presentan como formas de heteronomía. Los prejuicios y la superstición se oponen a la Ilustración en cuanto a formas de heteronomía. La primera, pensar por sí mismo, es la máxima de una razón nunca pasiva. La inclinación a lo contrario, por tanto, a la heteronomía de la razón, se llama prejuicio. Y el mayor de todos consiste en representarse la naturaleza como no sometida a las reglas que el entendimiento, por su propia ley esencial, le pone a la base, es decir, la superstición. La liberación de la superstición, llámase Ilustración porque, aunque sea denominación, se da también a la liberación de los prejuicios en general. La superstición puede más que los otros. In sensus eminenti.
ser llamada prejuicio, porque la ceguera en que la superstición sume y que impone incluso como obligada, da a conocer la necesidad de ser conducido por otros y, por tanto, más que nada, el estado de una razón pasiva. Apenas cabe insistir en que la crítica de la razón pura, con su revolución copernicana, mediante la cual se establece el papel legislador del entendimiento sobre la naturaleza, es un exponente de la Ilustración así entendida. Según cabe deducir de una nota de Kant relativa a este mismo pasaje, opone el carácter legislador de la razón en el conocimiento de la naturaleza a la suposición de causas ocultas operantes en ésta. La impugnación de esta idea aparece también en el escrito de 1786. ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? Pero es importante destacar que Kant distingue la suposición, totalmente infundada, del influjo de seres naturales puramente espirituales, cuya admisión más bien sería perjudicial para el uso de la razón del concepto de un ser originario que constituye, en cambio, una exigencia fundada. En la antropología, en sentido pragmático, la máxima, pensar por sí mismo, aparece más bien orientada hacia la razón práctica. En el párrafo 40, Kant presenta las tres máximas ya formuladas en la crítica del juicio como máximas conducentes a la sabiduría, entendiendo por sabiduría la idea del uso práctico de la razón como perfecta conformidad a la ley. En el párrafo 56 de la Antropología, donde vuelve a mencionarlas como máximas de la sabiduría, las califica de mandamientos inmutables. En este mismo párrafo encontramos además una clave importante para la comprensión de la idea kantiana de pensar por sí misma. En la formulación de la primera máxima, pensar por sí mismo, Kant cita a Horacio: Nullius addictus iurus in verba magistri, no obligado a jurar por las palabras de ningún maestro, e interpreta dicho principio como el de pensar libre de coacción, es decir, pensar por sí mismo significa pensar libre, en el sentido de libre de coacción. Esta determinación del pensar por sí mismo como un pensar libre de coacción constituye uno de los aspectos centrales del concepto kantiano de ilustración. Una de las tesis principales de qué es la ilustración es que el público puede llegar a ilustrarse a sí mismo si se le deja en libertad. ¿Y libertad qué significa? En estos primeros párrafos de qué es la ilustración es en lo que se nos habla de la minoría de edad y de los tutores pensar sin coacción. Pensar por sí mismo equivale a libertad de pensar, o mejor, equivale a pensar en libertad. Pero el concepto kantiano de libertad de pensar no se agota en el aspecto negativo de pensar sin coacción, tiene también un sentido positivo, al cual nos vamos a referir. En el escrito de 1786, ¿qué significa orientarse en el pensamiento?, con el cual Kant interviene en la polémica sobre el panteísmo entre Jacobi y Mendelssohn, encontramos precisiones importantes sobre la libertad de pensar. Kant presenta el concepto de libertad de pensar desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de lo que se opone a ella, y por el otro, desde el punto de vista de aquello en lo cual consiste. En lo que concierne al primer punto de vista, a la libertad de pensar, se opone tanto la coacción civil como la coacción de conciencia. En el comentario de Kant al primer tipo de coacción, la coacción civil, se pone de manifiesto otro de los aspectos que nosotros queríamos destacar en este trabajo y del que tratamos en la segunda parte, la dimensión comunicativa del concepto kantiano de ilustración, o si se quiere decir, del uso ilustrado de la razón. Dicho aspecto se pone de relieve en los siguientes. Tendemos a pensar que un poder superior, si bien puede arrebatarnos la libertad de hablar o de escribir, no puede, en cambio, quitarnos la libertad de pensar. El segundo tipo de coacción, la coacción de conciencia, tiene lugar cuando unos ciudadanos se constituyen sin violencia externa en tutores de otros en cuestiones de religión. Les muestran, no por medio de argumentos, sino desde el miedo, el peligro de una investigación propia, y con este recurso destierran todo examen de la razón. Este segundo tipo de coacción se corresponde con la perspectiva en la que Kant se mantiene en el escrito de 1784 sobre la Ilustración.
Puede verse en este escrito que Kant atribuye una importancia especial a la ilustración religiosa y que la plantea en el sentido de una defensa de la libertad de conciencia. Pero, ¿qué significa orientarse en el pensamiento? El enfoque es más amplio. Así, a la libertad de pensar, en este segundo sentido, no solo se opone la coacción de conciencia, también se opone a la libertad de pensar el decremento. A él nos referiremos un poco más adelante. Como anticipábamos más arriba, Kant habla de la libertad de pensar no solo en el sentido negativo de coacción, como lo que se opone a ella, sino también en el sentido positivo de aquello en lo cual consiste. Libertad en el pensar significa también el sometimiento de la razón a ningunas otras leyes que las que ella que da por sí misma. Por tanto, este concepto de la libertad de pensar no es otro que el concepto mismo de autonomía, o del carácter autolegislador de la razón. El comentario kantiano a este sentido de la libertad de pensar, es decir, al pensar que tiene como guía la capacidad legisladora universal de la razón, es de gran interés. Kant sostiene que lo opuesto a ello es la máxima de un uso sin ley, de la razón. Ahora bien, una razón sin ley se expone inevitablemente a que otros le impongan las leyes. Por tanto, la falta de ley en el pensar equivale a perder la libertad de pensar. La consecuencia de ello es naturalmente esta, que si la razón no quiere estar sometida a la ley que ella se da a sí misma, tiene que humillarse bajo el yugo de las leyes que otro le da. Pues sin alguna ley, nada, ni siquiera el mayor sinsentido, puede continuar mucho tiempo su juego. Así pues, la consecuencia inevitable de la declarada falta de ley en el pensar, de una liberación de las restricciones impuestas por la razón, es que de este modo se pierde en último término la libertad de pensar y porque de ello no tiene la culpa el infortunio, sino una verdadera arrogancia. Dicha libertad se malogra en el sentido propio de la palabra. En efecto, el abandono de la razón como guía trae consigo formas de pensar como el delirio, o la iluminación, la superstición, el descreimiento y el libre pensamiento, entre otras. Todas ellas contrarias a la libertad de pensar. La libertad de pensar termina por destruirse a sí misma cuando quiere proceder incluso con independencia de las leyes de la razón. De todas esas formas, solo vamos a comentar aquí la relativa al descreimiento. En su intervención en la polémica entre Mendelssohn y Jacobi, Kant impugna esas formas de pensar sobre lo suprasensible que no aceptando más que aquello que pueda justificarse por fundamentos objetivos de conocimiento, renuncian también a la fe racional, un tipo de asentimiento que es subjetivamente suficiente, pero con conciencia de ser objetivamente insuficiente. Descreimiento es la renuncia a la fe racional como brújula. La máxima de la independencia de la razón respecto de su propia exigencia, la renuncia a la fe racional, se llama pues descreimiento racional, fatal estado del espíritu humano que quita primero a las leyes morales toda su fuerza como motores del corazón e incluso con el tiempo toda autoridad y que da lugar al modo de pensar que se llama libre pensamiento, es decir, al principio de no reconocer ya ningún deber. Kant alaba de Mendelssohn su defensa de la sana razón, el sentido común o simple entendimiento humano, como medio de orientarse en el conocimiento de lo suprasensible. Pero le reprocha que en su disputa con Jacobi malograra su descubrimiento al interpretar las sentencias de la sana razón como juicios basados en evidencias. Igualmente censura a Jacobi la interpretación de las mismas como productos de una inspiración. Si a la razón se le disputa el derecho que le compete de hablar, la primera en cuestiones que conciernen a objetos suprasensibles, como la existencia de Dios y el mundo futuro, se abre entonces un ancho portón a todo delirio, a toda superstición y aún al ateísmo. Y sin embargo, en la disputa entre Jacobi y Mendelssohn, todo parece apuntar a esta subversión. No sé bien si solo de la evidencia racional y del saber, en virtud de un pretendido vigor de la especulación, o también incluso del creer racional, y por el contrario, a la instauración de otro creer que cualquiera puede hacerse a su antojo.